Bien, chicos, ya, vamos, ya nos toca la segunda parte de nuestro trabajo del día de hoy. A ver, ¿ya están todos por ahí? ¿Sí? ¿Ya están sentados frente a la computadora? A ver, creo que sí, ¿no? O de repente nos falta alguno todavía de nuestros compañeros, pero bueno, hay que entenderlos. De repente ellos más tardecito todavía van a prender la computadora y van a ver nuestra clase, ¿sí? Con los que ya están, entonces vamos a iniciar la segunda parte. ¿Nos toca qué área? Nos toca el área de personal social. Y hoy día vamos a continuar hablando acerca de las culturas pre-incas. Ya habíamos iniciado en las clases anteriores este tema, chicos. ¿Se recuerda? ¿Sí? A ver, ¿de qué cultura ya hemos hablado en la clase anterior? Hemos hablado de las dos primeras culturas. Hemos hablado de la cultura Chavín y la cultura Paracas, ¿cierto? Hemos visto las principales características que tienen estas culturas, en qué sobresalieron, cuáles fueron sus principales obras que o los hombres de cada cultura nos dejaron. Y que hoy en día también hay testimonios de lo que estos hombres en aquellos tiempos realizaron y hoy en día pues son de mucha admiración para todos los peruanos, ¿sí? Bien, hoy día continuamos entonces con dos culturas más. ¿Qué les parece? A ver, ¿y de qué culturas el día de hoy hablaremos? A ver, alguien por ahí podrá de repente decir, a ver, de repente vamos a hablar de la cultura tiahuanaco o hablaremos de la cultura nazca o de la cultura chimú, la cultura mochica o la cultura caral. A ver, ¿de qué cultura nos tocará hablar el día de hoy? Vamos entonces a descubrir ahora qué cultura vamos a conocer. Muy atentos, con los ojitos muy atentos y a poner mucha atención a nuestra clase de hoy. ¿Sí? ¿Qué les parece? Muy bien, entonces vamos a empezar y para esto vamos a ver nuestras diapositivas que ya están listas acá para poder aprender nuestra clase de hoy. Y yo me reduzco acá a un ladito. Vamos a ver, yo me coloco por acá para no interrumpirlos. ¿Está bien? Y vamos a ver entonces nuestras diapositivas y vamos explicando. Ahí está. Muy bien, chicos, empezamos nuestra clase y empezamos ¿con qué? Con nuestra aula. Aquí está. Chicos, todos imaginariamente vamos a cerrar un ratitito, unos segundos nuestros ojitos e imaginemos que estamos ahí en nuestro salón de clase, ya sentaditos esperando nuestra clase de hoy, que lo vamos a ver en nuestro televisor que lo tenemos ahí. ¿No es cierto? Muy bien, chicos. Continuamos. Ya estamos en el aula y ahora vamos a ver qué es lo primero que aparece. Como siempre, tenemos que saber el título de lo que vamos a trabajar. Y en este caso, el día de hoy vamos a hablar de la cultura mochica y la cultura nazca, dice. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ya sabemos de qué cultura vamos a tratar hoy. Entonces, muy atentos a cada una de estas culturas. Y ahí está. Nuevamente lo tenemos. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué pasa? ¿No tenemos nada? Claro que sí. Aquí está. Y tenemos nuestra primera cultura del día de hoy. Vamos a hablar primero de la cultura mochica, chicos. A ver, ¿qué nos dicen acerca de la cultura mochica? A ver, vamos leyendo lentamente para poder entender bien acerca de esta cultura tan importante que existieron o que existió en aquel tiempo. A ver, dice, una de las primeras características nos dicen que se desarrolló en el departamento de La Libertad. ¿Ustedes más o menos saben por dónde queda ese departamento o esta región de La Libertad? Pues es hacia el norte, más o menos, de nuestro país. ¿Ya? Más o menos nos vamos ubicando. A ver, imaginémonos nuestro mapa, el mapa de nuestro país, y más o menos vamos a ver por dónde es La Libertad hacia el norte, hacia la parte de arriba de donde nosotros nos encontramos dentro del mapa del Perú. ¿Entendido? Muy bien. Segunda característica, ¿qué nos dice? Que todas sus
o los hombres de esta cultura mochica, dice, hicieron todas sus construcciones hechas a base de adobe. Chicos, miren, en la cultura anterior que hemos visto, en la cultura chavín, que fue la primera que hemos visto, dijimos que los hombres de la cultura chavín sobresalieron porque hicieron sus construcciones e hicieron también su arquitectura, es decir, imágenes, todo hecho a base de ¿qué? A base de piedras, chicos. Es decir, ellos las piedras, las enormes piedras que encontraban, las tallaban, les daban forma, ¿no? O les hacían dibujos y esas piedras colocadas una sobre otra o al costado de la otra, pues eran las que utilizaban para poder construir, por ejemplo, sus templos, para poder construir sus, eh, vamos a llamarle así, este, sus lugares donde ellos podían refugiarse en el caso, por ejemplo, si había presencia de enemigos, ¿no? De otros lugares o de otros pueblos. Entonces, todo ello lo realizaban a base de piedra. Pero miren, en este caso, los hombres de la cultura mochica, ellos no utilizaban la piedra. ¿Qué utilizaban? Nos dicen acá. Sus construcciones lo hacían a base de adobe. El adobe es una mezcla de tierra con agua, ¿no? Una mezcla de tierra con agua se forma como un barro, así como cuando ustedes, por ejemplo, juegan de repente, cuando se van a la playa y la arena le echan un poco de agua y lo hacen como una masa espesa de arena con agua. Igualmente, cuando mezclamos tierra con agua, se hace como especie de eso se le dice lodo, una masa espesa, y con eso se echa en unos moldes rectangulares y se deja secar. Cuando se seca, esos moldes son o se les conoce como adobes. Entonces, con esos adobes, ellos hacían sus construcciones. Miren, ellos no utilizaban la piedra, utilizaban el adobe, el barro, ¿no es cierto? Bien. Por ejemplo, dice, tenemos la huaca del sol y de la luna. La huaca del sol y de la luna era como especie de un muro, una pared, vamos a llamarla así. Era como una pared que estaba tallado, hecho de adobe, como dicen, de barro, y tenía como especie de una puerta abierta, o como tenía como especie de una abertura, ¿no? Y por ahí pues pasaban hacia otro lugar. Solamente era una pared tallada, dibujada, y tenía abierto como especie de un rectángulo, como si fuera la forma de una puerta. Según ellos decían que era para poder trasladar o pasar a otro lugar. Esa, eh, eso se le llamaba, bueno, ese tenía otro nombre, no se le llamaba exactamente la huaca del sol y de la luna, pero eran, por ejemplo, eh, eh, muros, ¿no? Que ellos construían. Aquí nos hablan de que, por ejemplo, dice, tenemos la huaca del sol y la luna. Las huacas eran como especie de, eh, vamos a llamarlo así, cerros de barro hechos para dentro de ellos enterrar a sus muertos. Ellos le pusieron ese nombre, huaca del sol y de la luna, en honor a sus dioses que en aquel tiempo los hombres creían en el sol, en la luna, en los animales, o sea, ellos tenían sus dioses en aquellos tiempos, ¿no? Bien, luego nos dicen también que sus templos servían como tumbas para sus gobernantes. Sus construcciones, sus templos como especie de casas que ellos hacían, servían para, dice, como tumbas para sus gobernantes, o sea, para los jefes, ¿no? De grupos de personas que habían en aquellos lugares. Esos jefes, cuando morían, eran enterrados en estos lugares, ¿no? Entonces, para eso se construía. Luego nos dicen que un ejemplo, ¿no? Que luego, después de muchos, muchos años, se llegó a encontrar haciendo excavaciones, estudios y todo en este lugar, ¿no? Por donde se había desarrollado esta cultura mochica, encontraron un entierro, ¿no? Donde encontraron, dice, a un esqueleto, ¿no? Vestido
con todo puesto todo su vestimenta, sus adornos hechos de oro, de plata, dentro de un cajón, dentro de una tumba. Y a través de las investigaciones que hicieron los estudiosos, pues se dieron cuenta de que esa tumba o ese esqueleto que estaba allí enterrado o metido en esa tumba, pues era ¿de quién? Era, dice, de un gobernante muy importante de aquel tiempo. Este gobernante fue conocido como el señor de Zipán. Y ahorita lo vamos a ver, yo les voy a enseñar cómo era ¿no? Este señor. En aquellos tiempos, dice, este señor, el señor de Zipán, era la máxima autoridad, era el que gobernaba por este lugar. Todos le debían una completa obediencia, ¿no? Es lo que decía todos los habitantes, la población de esos lugares, pues tenían que obedecer. Cuando muere, pues este gobernante fue enterrado, dice, en una tumba, ¿no? Puesto todo lo que, sus mejores trajes, sus mejores vestimentas que tenía en aquel tiempo. Entonces, esto con el tiempo, bueno, ha quedado enterrado, pero con el tiempo, los arqueólogos, ¿no? Y los encargados, los estudiosos de todo esto, han hecho excavaciones, han cavado, y encontraron esa tumba y encontraron a este señor, ¿no? Bien, por eso dice que el señor de Zipán fue uno de los gobernantes de la cultura mochica y fue encontrado en el año 1987, chicos, dentro de una plataforma funeraria, o sea, dentro de una tumba, ¿no? Bien protegida. Y también los hombres de esta cultura se dedicaban, dice, a trabajar, dice, en oro, plata y piedras preciosas, es decir, hacían como especie de adornos para que sus gobernantes se pongan, todo hecho a base de oro o plata o piedras que encontraban de repente en las minas. Esto lo hacían para que se coloquen, se pongan ¿quién? Se pongan sus gobernantes, la familia de los gobernantes. ¿Qué tipo de adornos? Por ejemplo, como especie de unas vinchas, especie de unos adornos para el brazo, para las orejas, o las cosas que llevaban en la mano, o lo que se colocaban en el cuerpo. Todo eso era a base de oro, plata y piedras. ¿Entendido? Miren, ahí lo que tenemos, esa imagen representa también parte de los trabajos que ellos hacían. Esto que tenemos acá es una muestra de su orfebrería, de lo que les decía en este momento, chicos, que ellos hacían adornos hechos a base de oro y de plata. Y esto es una muestra, ¿no? Es como especie de un plato donde ahí dibujaban o tenía tallado la imagen de un dios que ellos habían creado en aquel tiempo. ¿Ve? Y acá tenemos, por ejemplo, la representación. Aquí tenemos un huaco. ¿Ustedes saben lo que es un huaco, chicos? A ver, les explico. Un huaco es como una vasija, como una botella, pero no como una botella de hoy en día, que conocemos, por ejemplo, una botella de gaseosa o una botella de vidrio, cualquiera, no. Estas vasijas que eran hechas a base de arcilla, ¿no? De un material, un polvo que había mucho en aquel tiempo, ellos lo elaboraban, lo hacían con formas muy, muy atractivas, es decir, distintas a lo que hoy en día tiene o es una botella. Y ahora les voy a enseñar, miren, vamos a ver acá. A ver, tenemos solamente los nombres, pero vamos a ir viendo uno por uno. Esto, por ejemplo, que vemos acá, chicos, esto es un huaco. ¿Qué dice arriba? Huaco retrato. ¿Y por qué se le llama huaco retrato? Si ustedes se dan cuenta, miren, esto es un envase, es como una botella, es un huaco, como le digo, una vasija, pero que tenía, miren, la forma de una cara de una persona, ¿no? En este caso es el rostro de una persona que está un poco seria. Entonces, ellos dicen que hacían sus huacos o vasijas, lo hacían con el rostro, o sea, lo moldeaban como si fuera el rostro de una persona que ellos veían en el lugar donde ellos vivían. Por ejemplo, si veían algunas personas que estaban muy sonrientes, alegres, pues hacían huacos con caras sonrientes.
veían también personas que muchas veces estaban muy tristes, pues hacían sus huacos con caras tristes o con caras de miedo, con cara de llanto. Entonces, ellos representaban el rostro de las personas que ellos veían, los representaban en estas vasijas, ¿no? Llamados huacos retrato. ¿Eh? Vamos a ver qué más. Aquí tenemos lo que era su orfebrería, que les decía. Los adornos que ellos hacían, las joyas que hacían para que se pongan sus gobernantes o la familia de los gobernantes. Aquí tenemos, por ejemplo, esto que vemos acá, está hecho a base de oro, chicos, miren. Y esto se ha llegado a encontrar, ¿no? Enterrado. Y allí han descubierto que en realidad en aquel tiempo se dedicaban a hacer esto para quién. Esto, por ejemplo, se le encontró dentro de la tumba del señor de Zipán. Y se piensa de que esto era un adorno o parte de su indumentaria de este gobernante que utilizaba y que cuando él llegó a morir, pues lo enterraron con todas estas cosas. ¿Ve? Vamos a ver otro. Aquí tenemos otro huaco, chicos. Y este huaco también, al igual que era un huaco que tenía la forma, miren, ¿de qué le ven en la forma? Es un ave, chicos, es el cóndor, ¿no? El cóndor es un ave autóctono de nuestra patria, ¿no? De los Andes. Y de repente en aquellos tiempos, pues ellos veían siempre volar por las montañas a esta ave, al cóndor. Entonces, al verlo volar, pues ellos tuvieron la gran idea de hacer sus vasijas con la forma de esta ave. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Eran personas muy inteligentes, ¿no es así? Claro que sí. Y acá está, miren, esta imagen es la imagen del señor de Zipán, ¿no? Bueno, esta es la imagen ya que han colocado un maniquí y al maniquí lo han vestido, ¿no? Con las cosas que encontraron dentro de la tumba de este gobernante, chicos. Es decir, dentro de la tumba se suponía que habían enterrado a una persona, pero con el tiempo, pues, esta persona se ha quedado solamente en esqueleto, huesos, y los huesos, o sea, estaban en el centro y alrededor, sobre ellos, estaba pues la vestimenta con la que lo habían enterrado. Y esa vestimenta es esta que vemos acá, mírenme. Esta ropa, que es una especie de un vestido, esto que llevaba en la cabeza, miren, que era aquí como un casco, y este adorno arriba, todo hecho a base de oro. De igual manera lo que llevaba en las orejas, con especie de unos aretes muy grandes. Miren el collar que llevaba, todo hecho a base de oro, chicos. Este collar que llevaba acá es este collar que lo vemos acá, miren. También lo que llevaba en la mano, como especie de un cetro, también era de oro o de plata. ¿Ven? Todo acá, aquí, miren, esto que ven acá es esto también. ¿Se dan cuenta? Miren qué grandes riquezas o que la vestimenta de este personaje, de este gobernante, pues era muy costosa, era muy fina, ¿no es cierto? Porque era hecho a base de oro y de plata. ¿Ven? Entonces, inclusive las sandalias que llevaba puesto también tenía, dice, hilos, estaban hechos con hilos de oro y plata. Entonces, en esa tumba encontraron a ese esqueleto vestido de esta manera. Y luego ellos investigaron y se enteraron o supieron de que ese esqueleto pertenecía a un gobernante de ese tiempo. Y le pusieron por nombre el señor de Zipán. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Este gobernante en aquel tiempo, pues era el que, su mismo nombre dice, gobernaba, ¿no? Gobernaba en esta parte del país, ¿no? En esta parte donde se desarrolló la cultura mochica, como estamos viendo. Bien, chicos, miren qué interesante saber lo que nuestros antepasados hacían, a qué se dedicaban. Quizá hoy en día también mucha gente de nuestra patria en diferentes lugares se dedican a hacer lo mismo, pero ya no exactamente tal y como lo hacían estas personas, ¿no? Ya son muy distintos porque estamos en otros tiempos, pero todavía han seguido ellos con las tradiciones, las costumbres de sus antepasados. ¿No es así? Y esto es muy importante porque esto es parte de nuestra cultura, chicos. Y esto debemos nosotros de apreciarlo mucho y conocerlo. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta a través de todo esto que se encuentra,
qué o cómo eran los habitantes de aquellos tiempos. ¿Mm? Miren, es muy importante eso. Bien, continuamos. A ver, ahora vamos a hablar de la cultura nazca, otra cultura, y que esta cultura vamos a ver como primera característica nos dicen que se desarrolló en el departamento de Ica. Mientras en la cultura mochica que hemos visto hace un momento, nos decían de que se había desarrollado en el departamento de La Libertad, o sea, hacia el norte del Perú, esta cultura nazca se desarrolló en el departamento de Ica, chicos. Ica queda después del departamento de Lima, es decir, hacia el sur, ¿no? Hacia el sur de donde nosotros nos encontramos en este momento. Bien, nos dicen que esta cultura sobresalió con sus famosas líneas de Nazca, que son únicas figuras de animales de grandes proporciones trazados sobre el piso. Dice, esto le servía como calendario astronómico. A ver, les explico. Aquí quizás no lo distinguimos muy bien, pero ¿qué nos quieren aquí? ¿Qué nos están diciendo? Que los hombres de esta cultura, en aquellos tiempos, sobresalieron por haber realizado en lugares descampados, en lugares donde había tierra, ¿no? Lugares muy amplios, habían realizado figuras, habían dibujado figuras de animales o diferentes figuras sobre ese piso, figuras enormes, muy grandes, que según las investigaciones o los estudios que han hecho, han determinado que esas grandes figuras de animales que habían dibujado sobre el piso les servían a ellos como calendario astronómico para ver, por ejemplo, el movimiento de la Tierra, para ver los planetas, en fin. Más o menos se supone que para eso lo utilizaban. Por allí habían otras versiones de que decían algunos de que esas figuras enormes, muy enormes y muy bonitas que habían sido dibujados en el piso de esos terrenos, de esos lugares donde nadie vivía, no fueron hechos por los hombres de aquellos tiempos, decían, sino fueron hechos por seres extraterrestres. Miren, salió por ahí esta versión, ¿no? Que seres de otro mundo habían venido y habían hecho estos dibujos. En realidad, tenemos que más o menos creer lo que decían estos arqueólogos que habían estado investigando acerca de los pobladores de este lugar, ¿no? Que fueron ellos los que lo hicieron en aquellos tiempos. Pero miren, chicos, han pasado muchos, pero muchos años y estas líneas, esas figuras que están hechas sobre esos pisos, no se han borrado, chicos. Quiere decir que lo han dibujado de una manera muy especial para evitar que esto se borre y ya no quede nada de ello. Miren, miren, vamos a ver acá estas líneas que han dibujado en estos lugares en estos terrenos muy amplios. Miren, tenemos acá esta imagen. A ver, aquí está. Miren, ¿distinguen qué imagen es? Es la imagen o la figura de un ave, ¿no? Del colibrí. ¿Ustedes conocen el colibrí? El colibrí es una avecita que tiene un piquito largo, así como lo ven allí, y que se dedica a pararse en las flores y chupar el néctar de las flores. ¿Mm? Ese es el colibrí. Entonces, miren, esta es la imagen de un colibrí, vista desde lo muy alto. Para poder ver estas imágenes así claramente y todas completas, dicen que es necesario subirse a un aeroplano, ¿no? En una avioneta, perdón, en una avioneta, y desde lo alto de la avioneta, desde ahí se divisa o se ve el piso donde están dibujadas y se va a ver así, muy completa. Quienes pueden viajar a este lugar. Este es un sitio turístico, un atractivo turístico para mucha gente que les gusta conocer, ¿no? Qué hicieron los hombres de la cultura nazca en aquel tiempo y lo hacen subiéndose las avionetas y viendo desde muy arriba, ¿no es cierto? Acá tenemos otra figura, miren, ve. ¿Qué forma le ven ustedes? Es un mono, ¿no es cierto? Miren, aquí está su cabeza. A ver, ¿dónde está nuestra flechita? Aquí está. Esta es su cabeza, miren, sus brazos, su cuerpo muy flaquito, sus piernas y su enorme cola, miren ahí, enrollada como
como un, ay, perdón, como si fuera una espiral, ¿no? Una espiral. Ahí está. Bien. Y miren, acá tenemos otra figura. A ver, y a ver si descubren ustedes qué forma tiene. Sí, es la forma de una araña, miren. Una araña. Aquí está su cabeza. Ese círculo que vemos ahí es la cabeza, ¿no? Sus patas traseras, sus patas delanteras. ¿Ven? Parte de su cuerpo. Entonces, así como estas figuras, hay muchas otras más, chicos. No solamente fueron estas tres, han sido muchas que están dibujados en un espacio grande que hay en Nazca, que se le llaman las Pampas de Nazca, y que allí encontraron con el tiempo estas grandes figuras, bueno, estas grandes figuras que en aquel tiempo fueron hechas. Qué interesante conocer esto, ¿no es cierto, chicos? Es muy interesante, mírenme. Y debemos de sentirnos orgullosos de que nuestros antepasados fueron personas muy, pero muy guerreras, muy trabajadoras y que nos han dejado cosas muy importantes para la actualidad, para que nosotros podamos conocer todo sobre ellos, chicos. ¿Se dan cuenta? Qué importante es conocer parte de nuestro pasado. No hemos podido estar en esos tiempos, pero miren a través de testimonios, dibujos, cosas que se hayan encontrado, podemos ir poco a poco conociendo acerca de sus costumbres, a qué se dedicaban, ¿no? O qué es lo que ellos de repente en aquel tiempo podían pensar, ¿no? Podían pensar para poder realizarlo. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Interesante? Sí, ¿no es cierto? Está muy interesante, ha estado muy interesante esta clase, en verdad. Yo les digo una cosa, a mí me gusta mucho conocer sobre las culturas, sobre el antepasado, nuestros antepasados, a qué se dedicaban, ¿no? Qué hacían y todo eso. Y para mí es muy bonito conocer esto. Si nosotros queremos saber más todavía de cada cultura, chicos, es muy fácil. Aquí en su computadora ustedes pueden entrar a Google y ponen allí características de la cultura chavín o de la cultura paracas o la cultura nazca o la cultura mochica, en fin. Ponen allí y ahí les van a salir un montón de cosas. Aquí yo solamente les he traído lo principal para que ustedes puedan conocer, pero hay muchas cosas más, muchos datos importantes más de cada una de estas culturas que podemos nosotros conocer. Y eso lo podemos hacer entrando, como le digo, a Google. Ustedes tienen la facilidad de tener acá este aparato electrónico que es una computadora, una tablet, ¿no? O un celular para poder investigar todo eso. Y lo tienen ahí, en su casa, al alcance de ustedes. Entonces hay que sacarle provecho, chicos. Muy bien. Hasta aquí llegamos con nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido muy bonita esta clase. Y ya saben, como siempre, qué es lo que tienen que hacer. Si gustan, lo imprimen o lo pueden copiar, algunas cositas. Por ejemplo, las líneas de Nazca, lo pueden dibujar ustedes, no es tan difícil. ¿Ya? Entonces así van ejercitando su manito también, ya les he dicho ya, no todo es impresión, impresión. Pueden también copiar una parte y la otra parte imprimirla, como una ayudadita, ¿sí? Bien chicos, nos estamos viendo entonces el día de mañana para continuar trabajando, mañana jueves 13. ¿Entendido? Bien chicos, nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense, cuiden a las personas enfermitas que hay en casa, por favor, colaboremos en eso, teniendo siempre cuidado y cumpliendo los protocolos. Bien, nos vemos chicos, hasta mañana.